Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Salud y Amor, un nuevo programa. Hoy nos vinimos al Hospital Comunitario, al Centro de Día La Molas. No se vayan porque les vamos a contar de qué se trata este lugar, cuál es el funcionamiento, cuál es la propuesta que tienen y vamos a estar hablando con la coordinadora de este espacio, la licenciada Paula Torres. A la hora de hablar de consumo problemático de sustancias pueden surgir múltiples interrogantes. ¿Cómo o por qué se empieza a consumir? ¿De qué tipo de consumo estamos hablando? ¿Cómo varían el consumo y la dependencia por género, edad y entre distintos grupos socioeconómicos? ¿Cómo han evolucionado estas estadísticas durante las últimas décadas? ¿Cuáles son los principales métodos de tratamiento que se utilizan para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas o con qué dispositivos y herramientas contamos para abordar estas problemáticas tan complejas? El consumo problemático de drogas representa un problema grave para la salud de las personas, pero también para el ámbito familiar y, en definitiva, para el ámbito social. Las drogas, sustancias de diseño o incluso el alcohol pueden provocar dependencia física y psicológica. A partir del análisis de las estadísticas de fuentes nacionales como Cedronar e internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de la Salud, se mostró que Argentina tiene una alta prevalencia de consumo de drogas psicoactivas en comparación con otros países de América Latina, lo que posiciona al país en un segundo lugar luego de Uruguay, que es el primero en la región en cuanto al consumo de estas sustancias. En los últimos años, las adicciones sin sustancia también han tomado un rol protagónico y preocupante. Estamos hablando de las apuestas online, que configuran hoy una problemática grave con estadísticas que alertan. 1 de cada 4 adolescentes y jóvenes ya ha realizado apuestas online y 8 de cada 10 conocen a alguien que lo hace. Paralelamente, crece el uso excesivo de dispositivos móviles y plataformas digitales y es considerado un consumo problemático cuando afecta la vida diaria, según los informes oficiales del Observatorio Argentino de Drogas y del INDEC. Pero ¿qué pasa en la provincia de La Pampa con esta problemática? ¿Cómo se aborda? ¿Quiénes la trabajan y dónde? De todo esto hablamos hoy en Salud y Amor. La Molas es el único centro especializado en el abordaje de las adicciones, del consumo problemático que hay en la provincia de La Pampa. Es un centro de referencia para otros hospitales de días o centros, valga la redundancia, que se están armando en nuestra provincia. Tiene más de una década de funcionamiento, ofrece talleres que tienen que ver con lo artístico, pero también espacios de abordaje terapéutico individual y grupales. Paula, primero muchas gracias por recibirnos. Queríamos conversar con vos del funcionamiento de La Molas, pero primero preguntarte eso, ¿qué es La Molas, el lugar que conocemos con ese nombre? Antes que nada, gracias por la invitación, siempre es lindo conversar, así que primero eso. Bueno, el Hospital de Día Comunitario La Molas justamente es un hospital de día que, digamos, lo que trabajamos es específicamente con la atención de usuarios que tienen algún tipo de consumo problemático de sustancias y abordamos ese tema en particular. Trabajamos de manera individual y grupal, los tratamientos son ambulatorios, quiere decir que las personas que se presentan a pedir un turno lo hacen de manera espontánea, de manera voluntaria. Las derivaciones que llegan son desde los lugares donde llegan los usuarios son múltiples. Tenemos derivaciones de educación, de la dirección de niñez, trabajamos mucho con la guardia de salud mental del Hospital Lucio Molas. También atendemos usuarios privados de su libertad, personas que están detenidas. También quienes se acercan de manera espontánea porque conocen el lugar, porque se lo han recomendado, también se acercan a pedir turno. Funciona de manera individual y grupal. En lo individual son los tratamientos donde un psicólogo y
o un psiquiatra, digamos, dirigen ese tratamiento, dan ciertas pautas y demás, cierto encuadre de tratamiento. Y después está el dispositivo grupal, que es un dispositivo que la verdad que funciona muy bien, hace muchísimos años, que está encuadrado en lo que es los talleres, talleres donde los usuarios vienen, eligen entre una serie de actividades que hay, música, teatro, etcétera, educación física, aquella actividad que les guste más, que los convoque y entonces también vienen a esa actividad durante la mañana. Entonces pensamos los tratamientos de manera integral. Cada usuario tiene su psicólogo, si es necesario su psiquiatra y además quien quiere, quien así lo decide, participa de un taller o varios encuadrados en lo que es el dispositivo grupal. ¿Qué te da el dispositivo grupal? ¿Qué ofrece como herramienta, como recurso el dispositivo grupal que no ofrece el individual? Digo, ¿tiene que ver con el intercambio que hay entre unos y otros? Sí, exactamente. La nuestra es una clínica, como le llamamos nosotros, donde tal vez los lazos, los vínculos, los afectos se han ido o perdiendo o deteriorando a lo largo del tiempo. Entonces la apuesta es a volver a eso, a apostar a eso. Entonces tal vez en lo que es un tratamiento individual con un psicólogo, en el 1 a 1, eso está, pero tal vez es escaso. Entonces uno va pensando en conjunto con el usuario que tal vez es importante armar una red, ¿no? Del mismo modo que es importante trabajar con la familia, armar una red. Y la verdad que cuando eso funciona y cuando el usuario logra una identidad en ese espacio, los efectos surgen. Digamos. Eso es básicamente, digamos, la diferencia. Además de venir con una problemática específica que puede tener que ver, que tiene que ver con el consumo, hay una destrucción de esos vínculos y en ese espacio grupal se intenta recuperar, pero además ustedes trabajan con las familias. Sí. Son cosas distintas. Son cosas distintas, sí. Con las familias, digamos que son varias las instancias, porque lo que se hace es, si es necesario, que siempre, casi siempre es necesario, se convoca a algún referente o varios de esa persona, de ese usuario, para trabajar y dar pautas o, mejor dicho, brindar información de lo que viene siendo la evolución de ese tratamiento, ¿no? De cómo viene esa persona, de qué cambios hay, en qué por ahí es necesario acompañar un poco más en la medida de lo posible. Pero además, hace 2 años nosotros empezamos a pensar, y eso es interesante porque nos empezamos a encontrar en la sala de espera con que los acompañantes de nuestros usuarios charlaban, intercambiaban información, se pasaban data, digamos, conversaban. Entonces, nuestra idea fue capitalizar un poco eso, institucionalizar eso que estaba pasando de manera informal en la sala de espera, porque realmente fue algo así, que por ahí nuestra secretaria, que está muy atenta a esas cosas, empezó a notar, che, la gente charla, la gente conversa, la gente se siente muy sola con algunos acompañamientos. Entonces pensamos que era una pata que realmente a nosotros nos estaba faltando y bueno, y lo armamos, lo pensamos y hace 2 años, una vez al mes, funciona el grupo de familias y o referentes, que lo nombramos de ese modo, que digamos, bueno, se fue ampliando porque la idea era, y el único requisito, por decirlo de alguna manera, era que pudieran participar quienes estuvieran acompañando a usuarios que estén en tratamiento acá o hayan estado y hayan abandonado. Ahora eso por ahí se fue ampliando un poco más porque en 2 años fuimos aprendiendo que bueno, la idea es no hacer una admisión muy estricta, sino que quien lo esté necesitando pueda venir. A veces el hecho de escuchar a otro ya tiene un efecto. Nosotros lo que vemos en cada encuentro es que escuchar al otro, escuchar la experiencia del otro, el momento que está atravesando y demás, al otro le sirve para, bueno, ¿no? Para repensar. Entonces eso, la verdad es que ese dispositivo nos dio como un aire de entender una vez más y comprender que nos tenemos que, ¿no? Como que ayornar y tal vez empezar en otras herramientas a lo que es, ¿no? El espacio de consultorio con ese usuario. ¿Qué es lo más difícil, si lo han identificado y se puede compartir,
lo que más pesa en el ámbito familiar a la hora de acompañar a una persona que está con un tratamiento de adicciones o que está en una situación de consumo problemático y adicciones, lo reordeno, mira, consumo problemático y adicciones, ¿es lo mismo? Son maneras de nombrar la problemática. Digamos, nosotros en realidad justamente para el grupo de familia lo que intentamos identificar es que tal vez cuando nosotros nombramos consumo problemático o adicciones, nos referimos más bien a una conducta, digamos, consumo problemático, adicciones, toxicomanías. Lo que nos está diciendo es que hay una persona que está teniendo un problema con el consumo de alguna sustancia o con, por ejemplo, también llamamos consumo problemático a quien tiene un juego compulsivo, juego online, casino, ¿no? Lo que uno comúnmente llama como ludopatía, ¿no? Entonces, lo que nosotros identificamos es que hay una compulsión, o sea, un no poder dejar de hacer eso, y eso trae problemas justamente en el trabajo, en la economía, con la familia, ¿no? Ni que hablar con la persona que lo está viviendo, pero eso nos da la pauta a nosotros, a los equipos, que algo de un consumo problemático está viendo. Después uno se pone un poco más finito, ¿no? Y empieza a ver qué hay detrás de eso, pero nosotros no solo atendemos, y eso también está bueno saberlo, no solamente atendemos cuestiones asociadas a consumos problemáticos, adicciones, o sea, lo más grave, sino que también tenemos usuarios que tal vez están con un consumo más exploratorio, pero bueno, de repente son adolescentes o están en una etapa que necesitan un poco más de acompañamiento, y entonces empiezan a venir porque se empiezan a hacer algunas preguntas respecto de ese consumo, y tal vez eso todavía no es una cuestión abusiva, pero también vienen, digamos, eso es importante. Y lo que me preguntabas respecto de qué es lo que más pesa, un poco lo que surge en el grupo es el miedo, la posibilidad de la recaída, el cómo acompañar, de qué manera conviene acompañar. Ahora se usa mucho esto de hasta dónde soltar, hasta dónde no soltar, le damos el dinero, el uso del dinero, ¿no? Entonces, si bien uno no puede generalizar y siempre estamos pensando en cada caso en particular, ¿no? Como nos gusta pensar los tratamientos a medida de cada uno y de cada familia, porque también hay otra realidad, que es que no todos los usuarios cuentan con la misma red de contención, entonces uno va viendo qué puede hacer con eso. Pero en líneas generales lo que se repite es esto, cierta cosa de soledad, en relación a qué conviene y a qué no conviene y cómo acompañar. La escucha es, por supuesto, fundamental en este tipo de abordajes terapéuticos, pero quiero destacar dos puntos que amplía para ustedes la licenciada Torres. Por un lado, algo que estaba pasando por fuera del consultorio, que se pudo percibir, que se atendió y que derivó en un espacio para las familias. Es un espacio nuevo que tiene la Molas. Y por otro lado, un nuevo paradigma en el abordaje del consumo problemático que tiene que ver con la reducción de daños. Nos explica ella de qué se trata. De poder pensar que detrás de cada consumo problemático, de cada adicción, algo pasó, digamos. Del mismo modo que como un consumo exploratorio, social, pasó a ser una adicción. Entonces, algo de fondo hay. Justamente, uno no persigue como objetivo el consumo cero, la abstinencia, sino eso en todo caso será el producto de un tratamiento, si se consigue o no se consigue. Para nosotros eso no es lo más importante. Obviamente que uno siempre va evaluando riesgo, eso es otra realidad, ¿no? Uno siempre va evaluando el riesgo, pero para nosotros los equipos lo importante es poder, junto con el usuario, poder identificar qué pasó ahí, qué trasfondo hubo, qué desencadenó eso y por qué no se pudo parar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y nuevamente, en cada situación será particular, a indagar, a ver, y cuando eso se logra, cuando eso se consigue,
el devenir del tratamiento se pone interesante, digamos, porque uno ya está advertido de por dónde viene la mano, ¿no? No es lo mismo decir no sé por qué consumo y entonces no sé, y años a poder de a poco, como decimos nosotros, a darle forma a ese consumo. Bueno, no es por nada, siempre hay algo, llámese problema, llámese trauma, llámese lo que sea, uno le puede poner muchísimos nombres, síntoma, pero siempre algo pasa. Hay un nuevo paradigma de reducción de daños. ¿Qué implica? Este paradigma lo que propone pensar es, bueno, la droga está, la sustancia está, el problema no está ahí, sino esto que yo decía antes, la conducta que el usuario tiene con eso. Entonces, lejos de pensar, de tener la ilusión de que uno lo puede controlar, se trabaja sobre eso que está. Bueno, está instalado, no se va a erradicar, y entonces trabajamos sobre eso. Por sobre lo que era el modelo abstencionista, que incluso el requisito y la condición para arrancar un tratamiento era consumo cero, y si había una recaída, digamos, entonces se arrancaba de cero nuevamente. Entonces es paradigmático, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia que, digamos, que de hecho si por ahí algunas comunidades terapéuticas tal vez funcionan más, eso no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, pero algunas comunidades terapéuticas funcionan bajo este paradigma por fases, ¿no? La fase A es que el usuario ingrese sin consumo y va atravesando por una serie de instancias hasta el consumo cero, digamos. O sea, se inicia igual que se termina, una cosa así. Y a veces eso es necesario porque hay un riesgo de vida y porque los equipos consideran que eso tiene que ser de ese modo y las comunidades tienen esos objetivos, pero los tratamientos que nosotros ofrecemos son desde otra perspectiva, porque además es un tratamiento ambulatorio, el paciente va y viene, lo cual no quiere decir, y eso es otra de las cosas, nosotros estamos haciendo derivaciones todo el tiempo a la Guardia de Salud Mental, a las comunidades que tenemos en La Pampa, que contamos con 2, una está acá en Santa Rosa y otra en Pico. Y eso se hace porque tampoco uno puede, digamos, negar que, y eso sucede todo el tiempo, que esta es una problemática donde se está muy de cerca con cuestiones graves, digamos. Entonces es necesario estar derivando a los otros equipos. Uno ve venir esa situación y puede trabajar una prevención, o la prevención se trabaja cuando se brinda información respecto de los daños que puede tener un consumo problemático. Pensando en esto que te preguntaba antes, digo, si hay distintas causas que hacen que una persona tenga un consumo problemático, ¿cómo abordás la prevención? La prevención por ahí, tal vez como lo podemos formular o pensar desde acá, es nosotros siempre tal vez nos imaginamos como la prevención más por los bordes, más una cuestión inespecífica, porque nuevamente por ahí la prevención nos pone de cerca a la cuestión del control, ¿no? Eso, ¿no? Está la posibilidad de prevenir, la prevención está cerca del control, entonces, y el problema está, entonces sí las campañas apuntan a llegar antes, tal vez, ¿no? Como la prevención pensada en llegar antes que el problema, pero bueno, nuevamente estamos como en cada caso en particular, ¿no? Porque después uno cuando habla con cada usuario, bueno, cómo es que uno llegó a la intoxicación, a la internación, ¿no? Y otros no. Entonces, pero digo, si me preguntás por la prevención, me parece que es fundamental, sí, eso está ahí y tiene que estar, y es ir como por los bordes, no es ir y sacar la botella, ir y sacar eso que está ahí, que uno piensa que ahí está el enemigo y ahí no está el enemigo. Entonces, como la posibilidad de pensar previo. Me parece que eso es una buena forma de pensar la prevención sin irnos un poco a los extremos, que la prevención puede controlarlo todo, no. Cuando una persona logra identificar el porqué de este consumo problemático, es un trabajo diario la decisión de no retroceder en eso que se ha logrado avanzar respecto a disminuir o erradicar el consumo. Sí, identificar el problema es el primer paso, digamos. Después es, bueno, el arduo trabajo
psíquico, ¿no? Psíquico, físico, etcétera, que implica, bueno, esto está identificado, bueno, ahora qué se hace con esto. Entonces, por eso ahí es muy importante el trabajo más en red, más vincular. A ver, es importante, pero no es suficiente, digamos, porque la recaída está cerca, porque la persona con la que me junto y consume está cerca. Entonces, es como, es similar a cuando, por ejemplo, un usuario sale de la internación, que uno, ¿no? Trabajamos mucho con eso, porque la internación es como quien diría una burbuja y después se vuelve, digamos, al barrio, se vuelve a los vínculos, se vuelve a todo eso. Entonces, las internaciones nos sirven un poco para pensar esto que vos me preguntás. Con la internación ya está y no. Es el primer paso de varios que hay que ir dando para, bueno, ver a ver, se identificó el problema y, bueno, ¿qué se hace con eso ahora? Por último, te consulto sobre el concepto de salud mental. Vos hablabas hoy en un momento de la entrevista del consumo, del porqué y nombrabas familia, trabajo, ¿no? Como la cuestión más ambiental. Digo, tenemos que poder mirar todo eso para pensar la salud integral de una persona y acompañar mejor, digo, a quien necesite, o bueno, incluso, ¿no?, con cada uno de nosotros. Sí, estamos como todo el tiempo, en cada instancia de reunión que tenemos, de conversación, pensando en esto, y por eso en todos estos años que existe el hospital de día, nuestra manera de trabajar y nuestras propuestas y nuestros encuadres de trabajo, por nombrarlo de alguna manera, han ido cambiando, porque nosotros no estamos trabajando ni cerca a como lo hacíamos hace 5 años atrás, no hace tanto. Entonces hacen que uno tenga que replantearse todo el tiempo los tratamientos, que sí, que no, qué dejó de funcionar, qué quedó recontra desfasado, qué agregar, como esto del grupo de familia. Entonces, sí, tal cual, digamos, uno lo piensa como un todo. Uno no puede pensar que al usuario como un, digamos, solo, un eslabón de una cadena. Entonces, por eso, para nosotros es fundamental contar siempre con, si no es un familiar, bueno, con el dispositivo grupal. Me parece que en otros padecimientos mentales también, pero esta es una práctica, es una clínica que en soledad es muy difícil. Bien, bueno, muchas gracias. De nada. En la provincia de La Pampa, este año se presentaron los resultados del informe 2026 del Observatorio Provincial de Drogas. Y entre los principales resultados se destacan que más de la mitad de las y los estudiantes realizan actividades deportivas y se vincula con pares en espacios sociales y principalmente en casas. Estamos hablando del 55,6% de quienes fueron encuestados. El consumo de alcohol se produce mayormente en contextos sociales y recreativos, especialmente en bares, boliches, casas de amigos, amigas, parejas. El 24,1% de las y los estudiantes consultó a un profesional de la salud en el último año por situaciones de angustia, depresión o problemas emocionales. Las principales redes de apoyo ante problemas son la familia, especialmente las madres, en un 50,3% y los amigos en un 49,1%. Estos resultados se inscriben en tendencias nacionales que muestran transformaciones en los consumos, con la aparición de nuevas prácticas como el uso de vapeadores, el consumo de bebidas energizantes y el crecimiento de los juegos de apuestas en jóvenes varones. En sustancias ilícitas, La Pampa se ubica por debajo de los valores promedios del país, en sustancias como cocaína, éxtasis, así como también pasta base, paco, donde además se registra una reducción reciente a nivel provincial en contraste con una leve alza en nivel nacional. En solventes e inhalables, la prevalencia provincial se ubica levemente por debajo del promedio nacional y con tendencia a la baja desde 2014. En marihuana, la provincia registra idénticos valores respecto al año 2014, mientras que a nivel nacional se verifica un incremento en el mismo periodo.